excelente día, tarde, noche, según sea el caso, en el momento que estén viendo este video introductorio a la sesión de la semana que corre del 30 de marzo al 3 de abril. Vamos a continuar con este eh, aprendizaje, esta aproximación a la estética. Y en esta ocasión toca profundizar y toca adentrarnos en el tema de la poética. Como lo pueden ver ustedes en el temario de la unidad, la poética es un manual o un tratado que se atribuye a Aristóteles y que hoy vamos a trabajar en líneas muy generales. Me anticipo avisándoles que probablemente esta sesión tengamos que hacerla en dos o tres partes. No sé hasta el momento cuántas vayan a salir. Todo dependerá de la extensión de la clase. Entonces, en cuanto yo revise que el video es lo suficientemente amplio para que se pueda hacer una pausa y continuar en un segundo o hasta en un tercero, pues esta será la razón por la que el video venga en partes. Yo procuraré ser lo más sintético posible en la medida de que se vayan comprendiendo correctamente los conceptos que vamos asimilando conforme se desarrolla la sesión. Pues bien, un saludo afectuoso como siempre, con mucho cariño y mucho respeto para todos y cada uno de ustedes, reiterando mis mejores deseos de salud para ustedes mismos, para toda su familia, para todos sus seres queridos. Pues bien, recupero algunas ideas de la sesión pasada. Imagino que no pocos seguramente se habrán quejado de la clase número 2, la parte que correspondía al juzgar, porque les encomendé encarecidamente ver dos documentales bastante extensos. Eh, pues sé que es pesado y que en eso pues se nos va a invertir bastante tiempo, pero era para mí apremiante y para los fines de la asignatura sumamente importante que ustedes entraran de lleno a ese contexto del Renacimiento en el que, hablando en términos artísticos, se presenta una de las etapas más floridas, más provechosas, donde se produjo una gran cantidad de obras artísticas. Y me importaba mucho que ustedes tuvieran la capacidad de situarse en ese contexto, porque al menos desde mi punto de vista, es una de las etapas más bellas, más hermosas de la historia de la humanidad, de la propia historia del arte, y me parecía muy oportuno que fuera ese el punto de partida de nuestra reflexión filosófica. Pudieron darse cuenta, y seguramente lo hicieron todavía más cuando fueron desarrollando su cuestionario y reflexionando sobre estas preguntas que de alguna manera te llevaban de la mano para que pudieras adentrarte y profundizar en este problema de lo bello. Grandísimas obras de arte nos encontramos en la época del Renacimiento. Te puedo hablar, por ejemplo, de la famosa escultura del David de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina que viene mencionada en el documental. Son tiempos también en los que se presenta una crisis de pensamiento, una crisis de identidad religiosa. Es el tiempo en el que se sucede también la reforma de la Iglesia Católica, los grandes movimientos espirituales. En fin, es una época muy rica de ideas, de innovación, de pensamiento. Por eso creo que era muy conveniente dar dar ese salto a partir de esta etapa de transición, como lo hemos mencionado en las clases, entre el fin de la modernidad, perdón, el fin de la época medieval y los inicios de la modernidad. Bueno, pues nos encontramos entonces en ese contexto en el que requiere de nosotros una capacidad, una sensibilidad para reconocer el arte, para comenzar a valorarlo, para comenzar a contextualizarlo y para comprender cuáles son los cánones que nos designan con certeza a qué le podemos llamar arte. Sin ningún temor y sin lugar a dudas, todas estas manifestaciones, todas estas obras artísticas del Renacimiento
son calificadas como obras de arte. Podría decir que la inmensa mayoría de esas creaciones cumplen perfectamente con esos cánones de lo bello y que manifiestan el esplendor de la belleza, porque son coherentes perfectamente con lo que el trascendental de la belleza nos decía, como lo explicaba la clase pasada. Bello es aquello que surge como consecuencia de la armonía entre la verdad y la bondad de las cosas. Y la obra artística manifiesta perfectamente esa armonía. Es más, se llama precisamente bella porque hace resplandecer de un modo sublime este carácter de la belleza de la obra. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en este tratado de la poética escrito por Aristóteles y vamos a comenzar entonces dando un poco de notas acerca de la poética. Para empezar, muchachos, es importante que no interpretemos poética como un tratado de poesía, que es una de las primeras interpretaciones erróneas que hacemos cuando escuchamos este concepto. La poética no tiene nada que ver absolutamente con la poesía, no es un tratado de poesía, es más bien el nombre que lleva el tratado que Aristóteles escribe sobre fundamentalmente el arte de hacer arte. La poética viene del verbo poiesis, y el verbo poiesis es el verbo griego que Aristóteles encuentra muy adecuado para definir ese hacer arte. En un cierto sentido podríamos decir que aquel que es capaz de hacer arte o aquel encargado o especialista en hacer arte, pues debe ser llamado con justa razón el artesano. Pensemos y vayámonos un poco al contexto de la Grecia antigua y el valor del artesano no muchas veces es semejante al valor del artista. Quiero decir, el valor de su obra, el valor de su trabajo. Por eso hago esta mención tan sutil de que el que hace arte debería de ser llamado artesano. Y sí hay una cierta relación, pero Aristóteles con el término poiesis lo que quiere designar es una actividad cuya realización sublime manifiesta o expresa el carácter de lo bello. Y entonces compete a una persona con un mayor grado de pericia en el arte, precisamente de hacer arte. Espero que este juego de palabras no resulte confuso. Trataré de decirlo con otra idea. La poiesis es entonces esta capacidad de obrar el arte, de producir el arte. Digamos que es un verbo que podríamos analogar perfectamente al verbo producir, pero es una producción muy particular. Es una producción en el sentido de producción artística. Pues bien, habiendo situado entonces la obra y su significado, vamos brevemente a mencionar lo que vamos a explicar a continuación. Hablaremos un poco de la esencia del arte, hablaremos también de la relación entre el artista y su obra y hablaremos también de aquello que produce la obra de arte frente al espectador. Bien, de momento creo que es oportuno hacer una pausa y continuar en un siguiente video para que la clase no sea muy extensa y cueste mucho trabajo cargarla y además a ustedes también les resulte pesado llevar la sesión. Hacemos una pausa entonces y continuamos en una siguiente emisión.